Caray, hoy hemos hablado de varios asuntos que tienen que ver con el Poder Judicial, la impartición de la justicia. Y así hemos hablado del caso de Sergio Aguayo, el de Chumel Torres. Y hay un nuevo caso, que es el de la bioserie sobre Vicente Fernández y lo que es la ley de derecho de autor, porque la viuda de Vicente Fernández dice que esta bioserie no puede transmitirse porque no pagó la empresa productora los derechos de autor, porque está utilizando la vida de alguien y creo que todo estaba registrado. A ver, explícanos cuál es el meollo del asunto, mi querido César, y en qué crees que va a quedar esto. Mira, estamos hablando para plantear algo así. Caracol, la empresa colombiana de televisión que está haciendo la otra versión, pagó 12 millones de dólares. Espérate, tú estás hablando como si todo el mundo supiera que hay dos versiones. A ver, estamos hablando de un negocio de mucho dinero. En México se estrenó la bioserie, esta serie biográfica sobre Vicente Fernández, sin haber obtenido los permisos previos de la viuda, que es quien puede darlos, salvo que haya alguna disposición testamentaria. ¿Esto qué quiere decir? No se puede usar la imagen, no se pueden usar las grabaciones, no se puede usar nada que esté relacionado con el sujeto sin el permiso de sus herederos. Esto hasta 50 años después de la muerte. Eso es a lo que le llamamos derecho de imagen y derechos conexos. Además de ello, el nombre Vicente Fernández, Charro de Buen Titán, todo esto resultaban ser marcas registradas. Él había registrado eso como marcas durante su vida. Así es, y siguen vigentes y lo estarán mientras sigan renovando los servicios a los que están asociadas las marcas. Hay un primer acercamiento de Televisa, no llegan a un acuerdo económico y aún así se lanza la producción. Y aquí parten de la idea de que se platicó con él y que es un homenaje. Todo esto jurídicamente y nada es lo mismo. Nunca en derechos de autor o en propiedad industrial se presume el asentimiento. Siempre tiene que ser por escrito. Además dice que hablaron con él y que él dijo que sí, que estoy feliz, pero el problema es que se murió y no lo dejó por escrito. Y tienes que además de ser por escrito, ser expreso en qué sí se autoriza. No en general, eso no se vale. Finalmente, previendo que venía el estreno de la serie, la familia de Vicente Fernández promueve una queja en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Evidentemente hay elementos y solicitan precautoriamente que se suspenda el estreno mientras se hace la investigación que corresponde y se hagan las averiguaciones propias. El juzgado 10º notifica que hay una suspensión, que no se puede hacer nada y pese a todo se estrena. Hay un primer desacato a la autoridad judicial, hay que, evidentemente, la parte interesada tendrá que denunciarlo. ¿Cuál es mi perspectiva? Yo supongo que la serie tendrá que ser detenida, tendrán que pagarse los daños y los perjuicios que se hayan causado porque ya salió un primer capítulo y creo que esto además es muy ilustrativo. Decía que hay otra versión, una versión colombiana, que se hace el servicio de streaming de Caracol, que además hizo también una serie muy buena sobre García Márquez, y ahí sí hay un acuerdo expreso, hay un acuerdo firmado valorado en alrededor de 12 millones de dólares, que es por lo menos lo que tendría que pagar Televisa si le quisieran autorizar. Ojo, no hay ninguna regla que obligue a la familia a dar la autorización. No es servicio informativo, no es noticia del día, ni es un trabajo de crítica académica, que serían las dos excepciones que no existen en este caso. Muy bien. Luis Miguel. A ver, yo lo voy a plantear al revés, César. Tú lo dices como si no hubiera ninguna segunda opinión. Yo entiendo que hay biografías autorizadas y hay biografías no autorizadas. Así es. Si alguien quiere usar un personaje público como protagonista de una serie y la familia no lo autoriza, ¿dónde queda la libertad creativa, la libertad de expresión del que dice, a mí me parece que el personaje da para una novela, da para una película?
Mira, la ley es muy clara en ese sentido. Hay 3 excepciones. En la crítica académica, si haces un trabajo de investigación académico con todo el instrumental crítico, no puede ser sancionado. Cuando se trata de usos mínimos, si el personaje es solamente ilustrativo, pero no vas a explotarlo. Y tercero, cuando hubiera una causa de utilidad pública, es decir, que fueran textos escolares, etcétera, etcétera, etcétera. Si no, de lo contrario, hay que pagar. Ahora, cuando hablas de la biografía no autorizada, pues depende de varias cosas. Esta serie está basada en el libro de Olga Warnat, que no está autorizado. Puede ser que la familia lo tolere y no haga nada. Puede ser que demande y entonces estamos en el supuesto de que tendrías que probar que es un trabajo académico. Lo que la ley prohíbe es sacar partido económico de la imagen de otros sin tener permiso. Eso es lo que se castiga. A ver, Luis Rodríguez. Justo eso iba a comentar y coincidiendo con César, sobre este tema también ya se ha interpretado en los tribunales, ¿no? Hay una interpretación del artículo 75 y 87 de la Ley Federal de Derechos de Autor que dice justo lo que comentaba César. A ver, la utilización de los derechos personales tiene que ser expresa y los contratos que se realicen al respecto tienen que ser de interpretación estricta, o sea, no se pueden deducir cosas de ellos, ¿no? Y es muy puntual la ley por cuanto dice que si tú vas a obtener un lucro de la utilización de esa imagen, evidentemente tiene que haber un acuerdo entre las partes, porque incluso el derecho a la imagen, incluso los derechos de autor, están consagrados en nuestro cuerpo normativo como derechos humanos, ¿no? En la Declaración Universal de los Derechos Humanos están previstos los derechos de autor. Entonces, aquí hay una colisión entre, por ejemplo, lo que pudiera considerarse el derecho a la libertad de expresión, de pues, es que yo quiero hablar de este personaje, y el derecho personalísimo a la imagen personal que en este momento está, digamos que administrada legalmente por la viuda de Vicente, ¿no? Y para resolver ese conflicto, ¿no? Esa colisión de derechos, hay una norma, hay una ley expresa que dice cómo se tiene que resolver, y es la Ley Federal de Derechos de Autor, y ahí es justamente como decía César, ¿no? O sea, si no hay un acuerdo expreso en el que se autorice de manera puntual cómo utilizar la imagen de este personaje público, no se puede lucrar con él, ¿no? Ahora, el hecho que Televisa lo haya transmitido, a pesar de que había una orden de un juez que se lo prohibía, ¿qué consecuencias puede acarrear? Multas, multas a la productora, multas al canal, puede incurrirse en algún tipo de arresto si se reincide, y la suspensión definitiva del producto. Ahora, desde ese punto de vista, digo, hay un derecho humano, no es inatacable siempre que se trate de noticias, cuando la persona ya tiene más de 50 años muerta o es un trabajo académico. Bueno, Vicente no lleva 50 años muerto, a menos de que hubiera sido un doble de él que estuvo 50 años. Y falta para que eso quede en derecho en dominio público. En este caso, hay que pagar. Hay un antecedente interesante. Está en alianza Televisa con Univisión. Puede ser que se vayan con algún tipo de aplazamiento con respecto de la personalidad, pero eso no se puede quedar sin solución. Al final del día, van a suspender la serie. Sí, porque por ahí leí que iban a decir, bueno, quien lo está haciendo no es Televisa, es Televisa Univisión o Univisión Televisa, como se llama la nueva empresa, y que la demanda se debería haber hecho en Estados Unidos. Y el hecho es que se transmite aquí, los mexicanos, los actores son mexicanos, la producción es mexicana, la historia versa sobre un mexicano realizado en territorio nacional. Podrán ganar 15 días para ir juntando lo que se les viene de daños y perjuicios, pero pues no más que eso. Bien, pues cómo se ha puesto de moda hablar de temas jurídicos, ¿eh? Todos los días. Estamos judicializando el país. Eran temas que antes no tocábamos. ¿Desde cuándo tantos temas jurídicos, Francine? Digo, ella es la testigo porque yo no me acuerdo, pero ella se acuerda de todo. Esto es lo que ha provocado la 4T. Así es. Y las decisiones de los morenistas de ir en contra de la ley y de desacatar órdenes judiciales. Estamos viéndolo con los letrerotes por todos lados que invitan a la gente a abocar por la ratificación del mandato, ¿no? Digo, es una burla. Sí, sí. Es una burla porque saben que
lo más seguro es que no les pase nada. Así es, se sabe. Pero si eres Sergio Aguayo o eres Chumel Torres, cuidado. Si eres alguien expresándote a través de un medio de comunicación, cuidado. Sí, o una alcaldesa de oposición, como sucedió el lunes, ¿no? También una alcaldesa de oposición que ahora resulta que la denunciaron unos policías. Ay, he oído todo en mi vida. Pero esto sí se lleva la palma, ¿eh? Cuidado, la jefa de gobierno no es así amable a veces, ¿eh? ¿Quieres concluir tu tema o lo das por concluido, César? Nada más que aprendamos de la situación. En cualquier trato de derechos de autor, por escrito, expresas las autorizaciones, siempre. Bien, muy bien.